Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la taberna del Club de los Viernes en Tabarne Radio. Soy Roberto Granda, la taberna ha tenido un traspaso y ahora regentaré yo el local, manteniendo los precios por supuesto, invitando a los amigos y charlando con quien se pase. La entrada es gratuita, pero los forasteros pagan a escote. La labor de Samuel Sánchez, con el que seguiremos contando para las tertulias, ha sido impecable y es un reto poder estar a la altura. No vamos a cambiar el formato ni el fondo. Quizá ponga alguna foto de John Wayne tras la barra y poco más. Recordar a los oyentes que aquí no tenemos siglas políticas, no dependemos de ningún partido ni de ningún vividor con escaño. Afortunadamente no estamos bajo la dirección del lobby mediático alguno, ni pertenecemos al rebaño, no nos gusta. Nuestro compromiso es con la libertad y esa es la bandera que aquí ondea, en la puerta. Esto es una taberna y también una trinchera liberal para luchar contra el comunismo, el nacionalismo y el fascismo, contra todo grupo organizado que quiera controlar nuestras vidas y nuestros derechos ciudadanos. Se puede opinar, los tertulianos lo saben, con total desparpajo y con justificado ímpetu. La única norma aquí dentro es que no servimos alcohol a menores de 18 años ni a Rafael Hernando. Tampoco está bien visto opinar bajo los efectos del populismo. Un pequeño apunte a modo de introducción o a modo de editorial, como ustedes prefieran. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Escribía Íñigo Rejón en un tuit que Ciudadanos no se aventuraba a calificar a Vox de xenófobos y retrógrados, y le pasaba un poco el calificativo a la propia formación naranja. Esto lo dicen los socios de Bildu, esto lo dicen los que tienen de presidenta del Parlamento de Navarra a una tipa que toma cañas con el carnicero de Mondragón, cuya xenofobia, sí, le hizo asesinar a 17 personas. Podemos, la revolución de las sonrisas, está haciendo que a algunos se le congele la mueca en los labios. Íñigo Rejón, que se la sabe intelectual y es tonto del culo para arriba, del culo para abajo, no es ni mucho menos un caso aislado en cuanto a desvergüenza política. Ahí tenemos a gente a sueldo como el indescriptible Rufián, dando lecciones de dignidad y montando numeritos en el Congreso mientras abraza con Otegi. En eso es igual que Torra. Les gusta sentirse arropados por terroristas y secuestradores, cuando no por tarugos homicidas. El caso de la izquierda y su alianza con el nacionalismo es singular en España. Normalmente los movimientos separatistas y ensalzamiento territorial tienen el justificado epíteto de fascistas. En Europa así se conocen. En España, el que los progres se unan con los supremacistas y con los que hablan de diferencias raciales y étnicas solo se justifica por la hispanofobia que entre ellos tienen en común. Es la izquierda la que tilda de provocación innecesaria ir al Sasua a defender a la Constitución y a la Guardia Civil. Esto le ha pasado factura, evidentemente, entre otras cosas, en Andalucía, en las elecciones. Pero sobre el grotesco romance de la izquierda con el nacionalismo retrógrado y aldeano, hablaremos hoy y le preguntaremos al invitado, a los invitados que se pasen por aquí, si existe una causa y el por qué. Enseguida se les saluda y empezamos con la tertulia. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bueno, aquí se encuentran dos amigos que, aunque es puente, han venido a ver si hay alguna reforma en la taberna. Todo sigue igual, salvo el póster de Ava Gardner, y vamos a presentarlos y empezar la tertulia. Yo les agradezco su presencia, aunque están aquí porque no les han dejado entrar en una barbacoa que había en casa de Pablo Iglesias. Daniel Rodríguez, muy buenas. Hola Roberto, ¿qué tal? Ángel Fernández, estás en tu casa. Hola, buenas, encantado. Bien, antes de meternos de lleno en Andalucía, en Vox, en ultraderecha o ultraizquierda y la Constitución, vamos a tocar un poco también lo que se comentaba en la editorial. ¿Por qué ese romance extraño, un tanto grotesco, de la izquierda progre de nuestro país con los nacionalismos periféricos de corte supremacista? Daniel, ¿cuál es tu teoría? Bueno, mi teoría es que la izquierda toca pillar cacho, hablando en términos vulgares, a cualquier precio, ¿no? En este caso, lo que quiere es tocar el poder, seguir manteniéndose en el poder, seguir teniendo a Pedro Sánchez como una excelente marioneta y por eso pues tendrán que pactar con el diablo si es necesario, ¿no? En este caso, la opción más débil y con la que se puede pactar son los nacionalistas y en ello están, si se lo permite Pedro Sánchez, si se lo permite los números,
y se lo permite el orden constitucional, pues ellos tiran para adelante con tal de hacerse con el poder y luego ya serán ellos los totalitarios e instalarán un régimen a lo Venezuela, ¿no? Hay que recordar aquello de Venezuela no es Cuba, que dijeron hace no mucho tiempo, y ahora ya Venezuela es Cuba. Ángel, ¿qué pasa con los progres y el nacionalismo periférico, que parece que están siempre a las buenas? Bueno, yo sigo mucho a Dalmacio Negro. Él publicó un libro en el 2015 que se llama La ley de hierro de las oligarquías. Y bueno, yo creo que se pueden distinguir élites inclusivas e integradoras en un país, pero también hay oligarquías extractivas de los recursos, de los territorios, como pueden ser los nacionalismos, ¿no? Y también oligarquías destructivas, incluso del orden político en los territorios, en los países. Entonces se trata de estas ideologías colectivistas como el socialismo, el comunismo y los independentismos, pues lo que son básicamente es un conjunto de ideas que sirven a una gente perversa, oligarquías perversas, para hacerse con el poder engañando al pueblo, ¿no? Entonces, pues entre ellas se retroalimentan, ¿no? Tienen el mismo objetivo. Además, últimamente ese frente que han formado, ese Frente Popular, tiene mucha similitud con el Frente Popular que se formó en la Segunda República, y algunos teníamos bastante miedo. Y yo creo que por eso en Andalucía se ha producido el vuelco que se ha dado, ¿no? Porque la gente veía venir un tsunami, ¿no? de un Frente Popular en donde hay una alianza entre oligarquías perversas, los socialistas, comunistas e independentistas, y mucha gente se está rebelando contra eso. Pero, Daniel, por ejemplo, el fundador del PNV, que es Sabino Arana, era abiertamente racista, era etnicista, hablaba de hecho de una etnia vizcaína, de una genética vizcaína, igual que Torra habla de un ADN que está mal, de un ADN incorrecto en los españoles. Y sin embargo, la izquierda supuestamente internacionalista que desprecia el patriotismo español o cualquier cosa parecida al patriotismo español, este tipo de patriotismo antidemocrático y xenófobo les parece, bueno, es como más ameno, como más condescendientes son con ellos. Les parece, como te he comentado, un mecanismo para acceder al poder a día de hoy. Pero es importante saber y ser consciente de que la izquierda, la ultraizquierda, ¿no? Ahora que está tan de moda el adjetivo ultra, ¿no? O la preposición ultra, la ultraizquierda en España, que está personificada, se toca con la ultraderecha, se ha tocado toda la vida. Siempre que tú piensas en cualquier dictadura de cualquier lugar del mundo y piensa que podría ser de ultraizquierda perfectamente. Es que al final son barreras que se difuminan, ¿no? Hoy había por ahí por las redes una imagen interesante, creo que es el Libertad TV. Había una imagen que comparaban las propuestas políticas de Le Pen, de Marine Le Pen, con las de Vox, con las de Podemos, y ponían un cross en función de la similitud, ¿no? Y es alucinante ver cómo Podemos está extremadamente cerca de Le Pen y Vox, pues la verdad es que tenía poco que ver, más allá de un mensaje de Twitter felicitándole por su resultado en Andalucía, ¿no? Sí, de hecho, Ángel, a Puigdemont los que lo están acogiendo en Bélgica es la ultraderecha belga, igual que la Liga Norte en Italia, de corte fascista, tiene bastante más que ver con Podemos actualmente. Me gusta mucho Hayek, y él tiene un libro que se llama Camino de Servidumbre, que normalmente es por donde suele empezar la gente a aproximarse. Entonces él ahí en ese libro explica cómo se produce la involución en la Alemania nazi, cómo van controlando los medios de comunicación, cómo van tomando el poder de las calles, cómo van adulterando las elecciones, cómo consiguen imponer una sociedad totalitaria a los nazis, ¿no? Pero cuando uno observa cómo lo hizo Lenin también en Rusia, pues el proceso es el mismo, ¿no? Ese libro se hizo muy famoso en el año 1943 en Inglaterra, porque veía que en Inglaterra se estaban dando las mismas condiciones para que se instalase el nazismo, igual que pasó en Alemania. Entonces los procesos, a raíz de las crisis económicas, como pasó en el año 20, a raíz de la Gran Depresión, pues surgieron estos movimientos de ultraderecha y de ultraizquierda, y ahora mismo está ocurriendo lo mismo. Pero claro, por eso estamos observando pues estas extrañas alianzas, ¿no? Como pasa en Italia, ¿no? En donde dos partidos, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, están unidos, ¿no? Pero es verdad lo que comentaba Daniel. Cuando uno mira los programas y ve el programa 2, lo que ve es liberalismo conservador,
Y desde luego cuando ves a Podemos lo que ves es una similitud aplastante con el programa del Frente Nacional de Francia. Y la verdad que es una cosa curiosa, ¿no? Ver cómo ya se repite y como consecuencia de las crisis pues vuelven a surgir estos extremos que lo que intentan es, pues no sé, destruir, digamos, ganar poder como consecuencia de la crisis, con acciones muy facilonas y acaban destruyendo las naciones. Sí, además ahora que estamos en pleno puente de la Constitución, es curioso porque el patriotismo constitucional democrático, el que un poco garantiza nuestros derechos y nuestras libertades, está bastante mal visto en esta izquierda y, sin embargo, la palabra abertzale concretamente significa patriota. Entonces, el patriota vasco o el patriota catalán, o sea, el gudari vasco está mejor visto que este tipo de patriotismo español que normalmente es bastante más benévolo y pacífico. Daniel, ¿esto tiene alguna explicación aparte de las que ya hemos comentado? Sí, esto tiene una explicación que es muy, muy típica de la izquierda, ¿no? Y del colectivismo en general. Podemos en este país, desde que ha irrumpido, se dedica a hacer clústeres y a enfrentarlos, además. Enfrenta a los hombres contra las mujeres, enfrenta a los pensionistas contra los ocupados, ¿no? Y enfrenta a los nacionalistas catalanes, a los nacionalistas vascos, etcétera, etcétera, con los constitucionalistas. Es lo que subyace a los movimientos que hay detrás de Podemos, el enfrentamiento, la división, porque saben que a río revuelto quien pescan son ellos, precisamente por eso, porque se acercan a esas minorías, se hacen colectivos, se acercan a las minorías y gracias a un verdadero plan de marketing consiguen votos de unas mayorías que al final están engañadas, ¿no? Es lo que comentaba Ángel de las élites y de la democracia entendida. Vale, Ángel, ¿quién está más dentro o más fuera de la Constitución? ¿Podemos o Vox? Por supuesto, Podemos estar fuera de la Constitución. Ese tsunami que se veía venir y que todavía está ahí, es una amenaza muy seria para la Constitución española, es Podemos. Y lo está moviendo Podemos después de haber recibido financiación de Irán y después de haber recibido financiación de una república islámica y de una república bolivariana. Podemos, de hecho, publicó un artículo, Pablo, su líder, en El País, desde la plataforma del País, en contra de la monarquía parlamentaria. Me parece que fue hace 2 semanas o hace 10 días. Y luego también se publicó, otra persona cercana a Podemos publicó un artículo en The Economist, y evidentemente esto no es una casualidad, ¿no? Después hubo organizado una votación en 13 universidades por movimientos de izquierda radical, en donde votando, digamos, lo de votar entre comillas, ¿no? Votaban si se debía si era útil la monarquía parlamentaria. Entonces, el movimiento que están intentando, como es el movimiento, el rey ha sido el que se ha opuesto de una forma más contundente al independentismo en Cataluña, lo que están intentando es hacer una segunda transición, pero en un sentido muy negativo, digamos, intentando involucionar el país hacia una república comunista, ¿no? Digamos, y eso es lo que organizaciones y estos movimientos, y la verdad que es un problema muy, muy, muy serio el que tenemos. Por eso todo el mundo se ha alegrado al ver que hay una opción liberal conservadora entre 3 partidos constitucionalistas, que son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ¿no? Y desde luego la lógica lo que nos pediría es que hubiese una unión entre constitucionalistas, pues para poder oponer ese Frente Popular. Claro, porque además Podemos ha cambiado muchas veces el discurso, ha mudado su ideología, pero antes no se escondían, cuando no tenían tantas pretensiones políticas. Pablo Iglesias dijo abiertamente, Venezuela es un ejemplo para los países del sur de Europa. ¿Cuánto tenemos que aprender de Venezuela? De la Venezuela chavista, ¿se entiende? Sin embargo, Daniel, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo lo que veo de Vox es que ellos no se esconden y tampoco quieren engañar a nadie. Es decir, ellos dicen lo que son y si te gusta bien y si no, no. O sea, les votas o no, pero al menos van de frente. A ver, yo personalmente que creo que Podemos tampoco es que no vaya de frente, ¿no? El ejemplo lo hemos el fin de semana pasado en Andalucía, cuando ante un resultado adverso en las urnas, Pablo Iglesias
llama a coger la calle y a saltarse por completo las mínimas normas de convivencia que deben regir cualquier país, ¿no? Entonces Podemos tampoco es que se escondan. Lo que pasa es que Podemos, todo lo que cuentan, está rodeado de un halo, digamos, atractivo. Lo visten tan sumamente bien que al final pues engañan a un electorado que, recordemos, que están votando a formaciones como porque vienen desencantados de muchos años de bipartidismo en el que, bueno, pues se han cometido excesos a cuenta de todos, ¿no? Entonces, Vox también se está aprovechando de ese desencanto, no nos vamos a engañar, pero es cierto que Vox lleva un discurso que aún están construyendo. A mí personalmente, cuando me preguntan dónde encajas a Vox, te digo que no lo sé, porque aún lo están construyendo, pero lo están haciendo de una forma muy argumentada, muy armada y muy de cara y muy justificada. Y después, pues que cada uno vote lo que considere en total libertad, que para eso estamos en democracia. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Ángel y Andalucía. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bueno, Ángel, a ver, las elecciones andaluzas han hecho correr ríos de tinta, tertulias, análisis, ya está más o menos todo dicho a estas alturas, pero bueno, desde el Club de los Viernes queremos dar también nuestro punto de vista. Realmente nadie debería estar 40 años, tanto como el caudillo, nadie debería estar 40 años al frente o sea, en el poder de ningún tipo de región o de país. No sé si tú compartes esta visión, sea el PSOE o sea quien sea. Hombre, lo mejor en la democracia es la alternancia. El problema que hay es que en determinados territorios o en determinados países, en este caso la región de Andalucía, y también ocurre en España, de un modo genérico, o bueno, un modo muy, muy extenso, lo que hay es digamos, un monopolio de información por parte de la izquierda. Los medios de comunicación son, de una manera apabullante, son todos de izquierdas, e incluso las redes sociales tienen también una gran presencia de las izquierdas. Antes quería mencionar sobre lo que había dicho Daniel, que por ejemplo Podemos pues ha recibido sumas ingentes de gobiernos extranjeros y con los cuales ha podido movilizar pues medios de comunicación y ha podido movilizar propios incluso, como La Tuerca o cercanos, ¿no? Y luego también puede movilizar, por ejemplo, tiene el otro día me estuvieron comentando que tiene 2 oficinas con personas dedicadas al tema de informática, dedicadas única y exclusivamente a temas de redes. Muchos de ellos trolls, pues para poder banear cuentas. Vamos, que tienen una parafernalia con la que no cuentan los otros partidos, ¿no? En el caso del Partido Socialista, pues instaló una red clientelar muy, muy grande por medio del PER y por medio de otra serie de prebendas, ¿no? Y eso es muy difícil de desmontar, ¿no? Pues Andalucía es de las regiones con un nivel de renta per cápita más bajo de toda Europa y eso pues pese a 40 años de democracia, y eso es porque todavía existen ahí unas redes clientelares y una presencia demasiado excesiva del Estado, ¿no? Se necesita adelgazar esas estructuras y eliminar esas redes clientelares, pues para que la región pueda salir de la pobreza y pueda ser una región dinámica, con empresarialidad y crecimiento por la vía del mercado, ¿no? Sí, el voto cautivo andaluz. Daniel, a ver si compartes esta reflexión breve que voy a hacer. Cuando llegó Podemos, muchos decían que era buena la pluralidad, que eran nuevos y que por lo tanto eso enriquecía la democracia, enriquecía el Congreso. Sin embargo, ahora Vox ya no es tan bueno para la pluralidad, ya no enriquece, ya no son nuevos. A ver si lo que no les gustaba era la pluralidad, sino simplemente no les gusta, o sea, solo les gusta el populismo en una sola dirección. Yo creo que lo que nos gusta no es que nos llenen los oídos con promesas que no se van a cumplir y con verdaderas cartas a los Reyes Magos, ahora que estamos cerca de Navidad. Comparto contigo plenamente la reflexión y de hecho pues, yo creo que hay mucha gente que se está volviendo al bipartidismo porque en realidad nunca se fue. Yo, independientemente de Podemos y de Vox, hay una cosa que tengo clara. Al final todo esto de la pluralidad consiste en comprar votos dentro del Parlamento o de los distintos parlamentos con cargo al dinero del contribuyente. Al final en eso está consistiendo pactar, ¿no? En dar dinero a varios sectores, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues ahí tienen un punto en contra. Luego, el punto a favor que está añadiendo Vox, en este caso, creo que está migrando todo el espectro político o una parte del espectro político hacia la derecha, hacia el liberalismo, porque es cierto que PP y PSOE se estaban fusionando prácticamente. Ciudadanos es un partido de centro izquierda, diga lo que diga, y al final el liberalismo más conservador pues estaba vacío. Y gracias a la entrada de Vox parece que el PP está mirando hacia allá, y porque hay un voto liberal, hay un voto que está cansado de dar dinero a diestro y siniestro, hay un voto que está cansado de todas las estructuras que ha comentado Ángel, que solamente me gustaría dar un dato. La administración paralela en Andalucía son unas 24.000 personas, aparte de los cientos de miles que hay en el sector público, y se lleva todos los años unos 7.000 millones de euros, que es el doble del presupuesto en sanidad a nivel nacional, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, la gente está muy cansada de eso. Yo recuerdo el 9 de noviembre estuvimos presentando ahí un informe del Club de los Viernes y venía un periodista diciendo que es que le habían cerrado su medio de comunicación por no recibir subvenciones y por lo tanto no entrar en el discurso del peso de Susana Díaz. Y es que eso es terrible, eso no debería ocurrir en democracia. Vale, volvemos enseguida tras una breve pausa con Ángel y una pregunta que le voy a hacer bastante interesante. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bien, Ángel, comentaba Daniel del liberalismo y del centro izquierda de Ciudadanos. Sin embargo, escuchas estos discursos tan simples y tan bobos, y es Ciudadanos fascistas, PP fascistas, Vox fascistas. ¿Se está banalizando realmente el fascismo en este país? Bueno, es una estrategia de la izquierda. La izquierda necesita crear un monstruo para movilizar a su electorado, y ese monstruo es la denominación facha o fascista para todo aquello que no sea lo que ellos, las consignas que ellos dan a través de esa ingente batería de medios de comunicación afines. Entonces lo que hacen es eso, crean un monstruo pues porque su discurso no va dirigido a gente instruida o gente no sectaria, sino que lo que intentan es coger los instintos animales, los impulsos de las personas, y para eso necesitan pues banalizar al rival, denominándolo como facha o como fascista, aunque luego realmente los comportamientos estén justo en la izquierda, esos comportamientos de amedrentamiento, de escraches, incluso de agresiones, pues no están precisamente en los partidos a los que ellos acusan de fascismo, sino en ellos mismos, ¿no? Y bueno, hacen eso, un monstruo, pues para poder movilizar votos, y lo que es una pena es que haya gente que lo compre todavía. Yo creo que eso va a ir cambiando, y si os fijáis, pues estamos a pocos días de las elecciones de Andalucía, y el cambio ha sido absolutamente radical. Es un punto de inflexión. Lo que ha ocurrido en Andalucía pues es un punto de inflexión. Todo el mundo está hablando, para bien o para mal, está hablando de la irrupción de Vox, y si miramos la proyección que ha dado Electomanía, digamos, eso trasladado al Parlamento Nacional, la suma de los votos de Vox, del PP y de Ciudadanos serían 185 escaños frente al Frente Popular del PSOE, Podemos y los independentistas, que serían 165 escaños. Y es algo muy interesante porque puede salvar a España de caer en manos podría salir de las manos de este Frente Popular que realmente tiene secuestrado a Pedro Sánchez. Y bueno, él está encantado de estar secuestrado, ¿no? Porque lo que quiere es estar disfrutando de las prebendas de estar en la presidencia, el Falcon y estas cosas que disfruta, ¿no? Para ir a un concierto y tal. Pero realmente está secuestrado por independentistas y comunistas, y la verdad, la posibilidad de que involucionara a España hacia un fracaso como país era real, y la verdad que la irrupción de Vox permite una combinación electoral muy interesante para poder salvar el marco institucional de España. Claro, es que realmente al final a un currante andaluz, lo que le toca un poco las narices, por así decirlo, es que alguien que se domina obrero y español pacte con alguien como Puigdemont o con alguien como Torra, con gente que desprecie todo lo que hay de español en sus convecinos, empezando por los andaluces. Entonces, bueno, creo que eso ha sido bastante crucial a la hora de determinar el voto y el fracaso del PSOE o el bajón que ha dado el PSOE. Daniel, lamentablemente no tenemos tiempo para más en la tertulia. Hay que pasar
a la entrevista económica, pero muchas gracias por pasarte por la taberna aquí a tomar algo y te veremos pronto o te escucharemos pronto. Muchas gracias. Seguimos aquí. Gracias por esta cervecita. Ha sido un placer. A ti. Ángel, lo mismo. Aquí puedes venir cuando quieras, estás invitado a unas cañas. Nada, un placer tomar unas cañas, Cruz. Ha sido un placer. Gracias. Vale, os dejamos con un temazo musical y volvemos enseguida con la entrevista económica. Hasta ahora. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para la entrevista cultural. Estamos con uno de nuestros corresponsales, con nuestros economistas de cabecera, que es Álvaro Martín. Vamos a hablar del Brexit y además nadie mejor que él, ya que está en Cambridge. Álvaro, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Qué tal está por la isla? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues aquí la verdad es que tras esta última semana en la que, como todos sabemos, se ha votado en el Parlamento en contra de la propuesta del Brexit, digamos, de un término medio que buscaba Theresa May, hay dos posiciones. Aquí están los Brexiteers, que se llaman, que son los que son totalmente pro-Brexit, los que apoyaron el Brexit desde un principio. Y bueno, y a ellos el haber rechazado la propuesta de May les gusta, pero les gusta por una razón, porque creen que se puede llegar a lo que ellos llaman un no deal. Es decir, el no deal es digamos, es salir de la Unión Europea de manera tumultuosa, de manera más violenta, sin ningún tipo de pacto, saliéndose del mercado único, saliéndose del marco arancelario de la Unión Europea, y eso a ellos les gusta. Creen que les va a dar mayor libertad a la hora de negociar con países como puede ser la India o como puede ser Estados Unidos, que ahora explicaré. Luego, en el otro lado, tenemos a los más europeístas. Los más europeístas creen que es votar no a este acuerdo propuesto por May porque creen que se puede llegar a una situación de no Brexit. Es decir, que se podría proponer una segunda votación en la que se ratifique el deseo de Reino Unido de permanecer en la Unión Europea. Vale, y en caso de que se produzca el Brexit, existe un Brexit blando y un Brexit duro, que es de lo que están hablando, y son términos que, claro, a los que no somos economistas no nos quedan del todo claros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y sobre todo, lo que nos interesa por esta parte, las consecuencias económicas para España, para nuestro país. Sí, bueno, yo creo que, bueno, principalmente, a ver, es que esto va en opiniones y depende de qué idea tengas del Brexit, en mi opinión. En mi opinión, como creo que la mayoría de los partidarios pro Brexit es un movimiento populista, creo sinceramente que al final lo que les va a importar a ellos a la hora de negociar al UKIP y a la parte, digamos, más del Partido Conservador, los que son más pro Brexit, como puede ser Boris Johnson, como pueden ser los ministros que han dimitido estos últimos días, David Davis, que era el comisario británico para las negociaciones, etcétera, etcétera. Toda esta gente, yo creo que al final, junto a Nigel Farage, lo que van a intentar es un Brexit que les dé derechos a ellos en materia migratoria, sobre todo. Yo creo que lo que no están preocupados al final es el tema económico, que sí, que si ellos se pueden salir del mercado único y de la Unión Arancelaria, lo harán. Porque, como te he dicho antes, les da mayor libertad de negociar con otros países de fuera de la eurozona y principalmente con Estados Unidos, que pretenden ser su principal socio comercial. Pero el tema es que lo que les importa principalmente son los derechos migratorios, el tema de los europeos que vienen a trabajar a Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a centrar su negociación ahí. Mientras tanto, los pro-Remain, digamos los más europeístas, lo que pretenden es mantener un marco de competencia en la Unión Europea, digamos, un marco en el que se esté dentro del mercado único, se esté dentro de el marco arancelario, se mantengan, por ejemplo, los derechos universitarios. Yo que el año que viene pretendo estudiar a Reino Unido, hay muchas diferencias, sobre todo en temas de precios, porque tú tienes la tarifa para europeos o para gente que vive en el Reino Unido, que es cercana a 9.300, 9.400 al año libras, mientras que la tarifa internacional sube hasta 27.500 libras al año. Es decir, es una triplicación de la tarifa. Entonces, lo que defienden los pro-Remain es que esas tarifas se mantengan. De momento, bueno, ya se ha afirmado que esas tarifas se van a mantener, pero si llegásemos a la situación de que no haya acuerdo Brexit, ese preacuerdo universitario se podría romper. Y en ese sentido, pasaría lo mismo con los puestos de trabajo aquí en Reino Unido, aunque están asegurados hasta 2020. Pero entonces hay puestos de trabajo en juego, o sea, se están jugando puestos laborales y, claro, eso puede ser un inconveniente. Yo lo que creo es que será un inconveniente sobre todo para los puestos de trabajo que va a jugar al añadido internacionales, los españoles trabajando aquí en Reino Unido y los nuevos puestos de trabajo. A los que no afectará será los puestos de trabajo de alto añadido, digamos, los directivos de banca, directivos de empresas de seguros, abogados, profesores de universidad. Yo creo que a esos, sinceramente, no les afectará porque su empresa les dará mayor protección y porque se preocuparán de poder mantener ese visado de trabajo. Mientras que los, digamos, sin faltar el respeto, por supuesto, los camareros, los fontaneros, los profesores de instituto aquí en Reino Unido, todos ellos tendrán mayor dificultad para poder mantener ese visado de trabajo si es que no tienen una estabilidad en el país.
¿Y cómo puede afectar a los españoles que están trabajando en el Reino Unido y a los españoles que cada año, en número de miles, visitan o visitamos el Reino Unido, ya sea para vacaciones, ya sea para ver a algún amigo, ya sea para buscar trabajo? Bueno, yo creo que lo que afectará, digamos, como te decía, era a los españoles que tengan, sobre todo, contratos laborales aquí en el Reino Unido, Sí. contratos por horas, que hay mucha gente en ese sentido, porque tú puedes tener un familiar que esté trabajando en un puesto fijo en el Reino Unido, tú te has venido a vivir con tu pareja, lo que sea, y estés teniendo un trabajo temporal. A eso les afectará porque la regulación laboral, si no se mantiene, que seguramente no se mantenga, eh, digamos, en ese sentido, el marco de trabajo va a afectarles porque pueden perder el trabajo seguramente y porque el empresario o el dueño del restaurante, del museo, lo que sea que te esté contratando, a la hora de afrontar costes, de afrontar papeleo, de afrontar burocracia, si al final es para un puesto de trabajo que es de alta sustituibilidad, por ejemplo, da igual, lo que sea, efectivamente, como comentábamos antes, un camarero, al final decidirá cambiarlo por un británico, por uno del país de la Commonwealth, que finalmente lo que hará es que sea menor esa burocracia, sea mucho más fácil contratarlo. Pero en el caso de directivos no va a pasar porque merece la pena afrontar esa burocracia para tener que tú quieres tener en el puesto. Entonces yo creo que dependerá del nivel de sustituibilidad que tenga ese empleo. ¿Y crees que hay una polarización de la sociedad en el sentido, el voto entre la zona urbana, como podría ser Londres, como podría ser Birmingham, o las zonas más rurales, localidades pequeñas, donde vive el inglés, digamos, más autóctono, por así decirlo? Porque, bueno, sabemos que no es lo mismo vivir en Londres que vivir en un pequeño pueblecito en Wolverhampton. Sí, mira que aquí hay dos divisiones, Roberto, la que tú conoces en principio y luego hay una división entre norte y sur. Digamos que la parte del norte ha sido la que, bueno, ha sufrido más, digamos, en materia migratoria, sobre todo la parte del norte de Londres. Mm. Entonces, en esa zona podemos observar, vamos, no es mi opinión, los datos, que hay un mayor apoyo al Brexit totalmente, pero es que en rurales que están al norte de Londres hay prácticamente en algunas zonas incluso un 80% de apoyo al Brexit. Pero es que luego nos vamos a las zonas más metropolitanas, como por ejemplo, vamos a poner el caso de Londres, Sí. un 64% votó a favor del Remain. Entonces sí que hay polarización, pero sobre todo hay un mayor radicalismo a favor del Brexit en las del norte de Inglaterra, en las zonas rurales del norte de Inglaterra, mientras que en el sur son más partidarios del Remain y en las zonas cosmopolitas del sur, las que son en los que predominantemente, o sea, como tú comentabas Birmingham, como tú comentabas Londres, o como puede ser el caso de Oxford, etcétera, etcétera. Sí, es curioso. Y bueno, ahora tienen una votación importante, quiero decir, la primera ministra se enfrenta a una votación que cómo se anticipa, cómo la puedes tú ver. Bueno, ya es que la primera votación es el preacuerdo de Brexit que había firmado Theresa May y que al parecer también había firmado Pedro Sánchez, pero bueno, eso es su teoría. El tema es que en esta segunda votación yo creo que va a seguir lo mismo. Yo creo que no va a haber ningún cambio, que se va a seguir rechazando por ambas partes este acuerdo, a no ser que consiga convencer a los del Remain, pero es que lo veo complicado, porque es decir, Theresa May está intentándolo todo, es decir, está yendo hacia un lado y está yendo hacia otro. Al final está intentando contentar ambos bandos y lo único que está es en el efecto contrario, es decir, al ofrecer una mayor soberanía en materia migratoria, está consiguiendo que el sector de pro-Brexit le apoye. Y al ofrecer a la vez lo que te comentaba antes, el marco universitario que se mantenga, los visados laborales, mantenerse sobre todo en el mercado único, en el marco arancelario europeo, al final está intentando contentar a los pro-Remain, pero lo que hace al final es que estas medidas enfaden al bando contrario. Y entonces se están poniendo los dos bandos contra ella. Y esto puede ser muy peligroso porque podemos llegar a la situación de que Theresa May se vea obligada a resignar de su puesto en caso de que haya un descalabro con el Brexit, de que se vote en contra y que no haya movimiento, porque recordamos que el 21 de marzo de 2019 Reino Unido no sea parte de la Unión Europea, entonces hay que alcanzar algún tipo, espero que alcancen algún tipo de acuerdo. Y entonces, si Theresa May se ve obligada a resignar de su puesto para salvar a Reino Unido, que tampoco veo yo a Theresa May en plan Margaret Thatcher, pero bueno, entonces, al final lo que puede ser es que haya una sustitución por parte del Partido Conservador, o que haya un voto de no confianza, se llama aquí, y entonces venga alguien del Partido Laborista, que probablemente sería Jeremy Corbyn. Entonces, yo la verdad es que no sé qué es mejor. No sé si prefiero ver a Boris Johnson o a Jeremy Corbyn. Bueno, sí, seguramente a Boris Johnson, pero me cuesta decidirme, ¿eh? Te cuesta, pero ¿crees que la cosa va a ir para largo por allí? Es que, o sea, lo que te digo es que no puede ir para largo. El 21 de marzo tiene que haber una decisión. El 21 de marzo sonarán las campanas del Big Ben, que solo suenan en ocasiones de muerte real, de boda real o en casos... O de muerte europea. Efectivamente, en casos excepcionales, como era el caso de cuando se anunció la entrada en la Segunda Guerra Mundial, y en este caso sonarán el 21 de marzo de 2019 a las 11 de la mañana, si nadie lo impide, indicando así a la Unión Europea. Entonces, lo que digo es que no se puede prolongar, es decir, hasta el 21 de marzo hay plazo
para cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Y si no se cierra el acuerdo, es un no deal. Y eso significa que Reino Unido sale a pelo de la Unión Europea y sería lo más preocupante. Podría pasar tanto a la economía española, bueno, Europea en general, y a Reino Unido, porque es que los últimos informes, entre ellos uno publicado por The Economist, hay varias estimaciones. Las estimaciones más, digamos, más conservadoras, conservadoras en términos de que creen que el efecto será menor, estiman que a corto plazo sobre el PIB británico será solo de un 3%. Estamos hablando de un 3%. Ya. Y esas son las que menos hablan. Y las que dicen que el efecto será mayor oscilan hasta un 8% al corto plazo en términos británicos. Es que, claro, tenemos que tener en cuenta que más del 40% del comercio internacional de Reino Unido es dentro de la Unión Europea. Ya. Sí. No, que de hecho algunos ingleses que votaron a favor del Brexit luego decían, es que si llegamos a saber que era así, no hubiéramos votado, como diciendo, no pensamos que de verdad iba a ser tan grave o tan duro o con tantas consecuencias, ¿no? Ese 3% del que tú hablas. No, claro, y además es que, mira, te voy a contar un detalle. Boris Johnson, que ahora parece que es el superpartidario del Brexit, escribió para The Times, para el periódico británico, 2 artículos el día anterior. Uno pro-Brexit, en caso de que sea el Brexit, y otro pro-Remain, en caso de que saliera el Remain. O sea, como diciendo que él había defendido. ¿Qué pasa? Salió el artículo pro-Brexit, pero alguien luego se filtró el artículo pro-Remain. Bueno, Claro. Boris Johnson, la explicación que dio es que no, es que estaba practicando para poder debatir el contraargumento. Entonces, pero bueno. Bueno, pues ¿hasta cuándo vas a estar ahí por la Pérfida Albión? Pues la verdad es que me vuelvo mañana para España. He venido aquí a hacer unas entrevistas con universidades, con la Universidad de Cambridge principalmente, para estudiar economía aquí el año que viene. Esperemos que haya suerte y que me acepten. Pero bueno, es básicamente para eso, que ya mañana me vuelvo a Madrid. Que tengas buen viaje. Y Álvaro Martín, que tiene 17 años, desde el Club de los Viernes estamos impulsando los nuevos talentos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Roberto. Unos segundos ahora de cuña y volvemos con una recomendación cultural para los que todavía usen de esas cosas tan raras. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bien, momento para recomendación cultural. Pero antes déjenme aprovechar estos últimos instantes de taberna, ahora que se han ido los parroquianos y estoy yo solo recogiendo y cerrando, para una reflexión. La cultura en este país no tiene buena prensa. Eso hay que admitirlo. Es despreciada por inservible o marginal. Los gobiernos sucesivos han pastoreado con ella o han tratado de hundirla. En la RAE se sabe que Rajoy, Mariano, durante su mandato no fue por allí nunca. Es decir, ningún día, ni siquiera para saber por dónde cae. Luego hay demasiadas personas que creen que cultura se trata solo de actores subvencionados a sueldo, y algunos cuando oyen la palabra cultura echan la mano a la pistola. Demasiada gente prefiere ponerse la tele a ver petardas tirándose los trastos a la cabeza y abyectos programas o realities que abrir un libro. Y los cines se han convertido en auténticos merenderos, gente engullendo palomitas, sorbiendo la bebida o hablando a voces como energúmenos. Eso si no están con el puto móvil cada 2x3, alumbrando y molestando. Por fortuna existen refugios, de eso es de lo que quiero hablar. Aún perviven cines de versión original, no tan concurridos, donde se juntan amantes auténticos del séptimo arte, filmotecas. Y aunque las librerías son comerciales o están incluidas dentro de superficies comerciales, primando en sus escaparates el libro del último cantamañanas de la farándula dándoselas de escritor, sobreviven esas hermosas trincheras que son las librerías de viejo, donde un hombre o una mujer que ha vivido siempre entre libros, entre volúmenes, entre tapas, te puede ayudar a encontrar ese título que creías perdido, esa edición descatalogada que nunca pensabas ibas a volver a ver. Y ahí la tienes. En las grandes ciudades hay varias, pero en las capitales de provincia, en pequeñas ciudades, también existe alguna. Debemos aprovecharlas. Ahora sí, la recomendación es una serie, se llama The Young Pope. Es la serie de Paolo Sorrentino, el creador de películas tan notables como La Gran Belleza, La Juventud o El Divo. Es una serie con Jude Law, que hace de un joven papa con sus propias crisis de fe, un papa conservador, y es irónica, es mordaz, tiene una crítica muy sutil a la Iglesia sin llegar a ser respetuosa, y priman esos planos perfectos, en ocasiones oníricos, tan característicos de Sorrentino. Podemos asistir a capítulos hipnóticos, te dejan pegados a la pantalla, y es una serie muy recomendable. Sale también Javier Cámara por ahí haciendo un papel secundario. Y la segunda
temporada está ya en proyección, no estrenada todavía, pero la primera sí que se puede encontrar. Y bueno, se pueden encontrar hoy en día series muy buenas, no solamente en las plataformas habituales, solamente hay que investigar un poco. Yo recomiendo The Young Pope, es bastante conocida entre los seriéfilos y entre los seguidores de Sorrentino, entre los que me cuento, a pesar de que podría considerarse uno de esos modernos por cómo mueve la cámara, por su pretencioso virtuosismo, pero es uno de esos modernos que me agradan, siendo yo un seguidor de las convenciones más clásicas en cuanto al cine. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, por esta semana. Espero que nos escuchemos la semana que viene, si ustedes quieren. Yo voy a estar aquí, con compañeros también, con amigos y dando un poco de caña y sirviendo cañas. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta luego.